Emanuel Swedenborg. Primera parte. Investigación de la naturaleza. 1688-1734. Vida basada en su biografía La epopeya de Swedenborg por Cyrielle Schistett. Arthur Conan Doyle, en su libro Historia del Espiritismo, dice, con mucha razón, para comprender completamente a Swedenborg sería preciso tener un cerebro semejante al suyo, cosa que no ocurre todos los siglos. Además de ser un dotado ingeniero, físico, matemático, químico, geólogo, botánico, hidrógrafo, fisiólogo y astrónomo, llegando a fabricar sus propias lentes, telescopios y microscopios, también fue relojero, lingüista, llegó a hablar 15 lenguas, músico, poeta, psicólogo, filósofo y un aventajado teólogo. Con este impresionante currículum pasamos a relataros la biografía de una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad y uno de los precursores del espiritismo. El domingo 29 de enero de 1688, un importante acontecimiento sucedió en la casa del capellán de regimiento Jesper Swedenborg y su esposa Sara Behn. Nacía su tercer hijo, al que pondrían por nombre Emanuel Swedenborg. En Estocolmo, Suecia, vivió sus primeros años. En la primavera de 1692, la familia se mudó al campo, donde Jesper fue nombrado párroco de Viganker. Pero poco tiempo después lo ascendieron y se trasladaron a Uppsala, a unas 39 millas de Estocolmo. El matrimonio tuvo 6 hijos más, pero en 1696, cuando Emanuel contaba con tan solo 8 años, murió su madre y su hermano mayor, a raíz de unas fiebres. Poco después, su padre volvió a contraer matrimonio con una viuda rica llamada Sara Bergia. Tuvo un conocimiento profundo de la Biblia por el ambiente austero y evangélico en el que se crió. El padre de Emanuel, Jesper Swedenborg, creía en los espíritus benéficos y maléficos. Para él, el mundo invisible era real y dio pruebas de poderes curativos hipnóticos. Este factor sobre la presencia de otro mundo fue importante en la mente de Swedenborg. En 1699, el joven se matriculó en la Universidad de Uppsala, donde estudió filosofía y donde 3 años después se originó un incendio que destruye 3/4 partes de la ciudad, incluyendo la casa familiar. En la siguiente primavera, su padre Jesper Swedenborg es nombrado obispo de Skara, en el centro de Suecia. Allí se traslada con su esposa y sus hijas más pequeñas, dejando a Emanuel, de 15 años, y a 3 hermanos más, al cuidado de su hermana Ana, que contaba con 17 años. Esta se había casado con Erik Benzelius, bibliotecario universitario y convencido de que el futuro del saber estaba en el ámbito de las ciencias. Emanuel lo vio como un segundo padre y siempre mantuvo una estrecha relación. No se sabe mucho de su estancia en la universidad, sí que en otoño de 1704 participó en varios debates, uno de ellos titulado La providencia de Dios, y que se gradúa en junio de 1709 a la edad de 21 años, siendo su padre Jesper uno de los jueces de su tesis. Cuando acabó su carrera, sus planes eran viajar a Inglaterra en el mes de agosto, pero se vieron postergados ya que Suecia entró en guerra y una epidemia asoló Estocolmo, cobrándose la vida de 20.000 personas. Estas constituían 1/3 de los habitantes de esta ciudad. Por fin, en mayo de 1710, se embarcó para Inglaterra, y desde entonces se volvió un viajero incansable, recorriendo gran parte de Europa, empapándose de nuevas doctrinas científicas y filosóficas. Holanda, Francia, Alemania e Inglaterra fueron, entre otros, los países visitados, viviendo varios años en Londres. A su llegada a la capital inglesa le causa el efecto de una nueva ciudad, que estaba recién levantada de las cenizas del gran incendio. Emanuel se dedicó a estudiar el idioma, recordar que al final de su vida hablaba 15 lenguas, y a visitar a diario a los mejores matemáticos de la ciudad.
En enero de 1712, Inglaterra firma la paz con Francia y Emmanuel viaja a Oxford para continuar sus trabajos de matemáticas y realiza conferencias con el astrónomo Edmund Halley, famoso por sus cartas que demuestran la latitud y longitud de las colonias inglesas en América. Curiosamente, Swedenborg recurre a la poesía en sus horas de desánimo o agotado por los estudios, y estos poemas estaban bien considerados por sus contemporáneos. El tiempo que estuvo en Inglaterra le brindó una perspectiva más amplia que la que podría haberle ofrecido su tierra natal, ya que lo familiarizó con muchos de los grandes pensadores del mundo, aunque echaba mucho de menos Suecia. El comienzo del año 1713 encontró a Swedenborg en Holanda, habiendo durado la estancia inglesa alrededor de 2 años y medio. Poco después llega a París, donde, después de curarse de un padecimiento que le mantuvo enfermo durante 6 semanas, y siendo de las pocas, si no la única enfermedad que tuvo a lo largo de su vida, buscó a los hombres de ciencias tal y como había hecho en Londres. En 1714 existe una asombrosa lista de inventos mecánicos que el joven Emmanuel dice haber desarrollado e ilustrado con dibujos y descripciones. Esperaba imprimirlos a su regreso a Suecia, pero, desafortunadamente, su padre perdió los dibujos. Según el libro La epopeya de Swedenborg, algunos elementos de esta lista son: el plan de cierto barco que con sus hombres puede ir donde quiera bajo la superficie del mar y causar un gran daño a la flota del enemigo, un carruaje volador o la posibilidad de quedar suspendido en el aire y ser transportado a través de él, un método para determinar los deseos y afectos de la mente mediante el análisis. Estos inventos, con su sorprendente semejanza con el submarino, el avión e incluso un método de psicoanálisis, los hacen testigos de la mente brillante y la ambiciosa inventiva de Emmanuel. Pero no queda aquí la cosa. Como parte de sus estudios sobre la anatomía humana y la organización de las partes del cerebro, anticipó el concepto de la neurona, adelantándose 100 años a los primeros estudios conocidos sobre estas células cerebrales. También fue el primero en desarrollar la hipótesis sobre la formación nebulosa del sistema solar. Delineó una cosmogonía que probablemente influenció los trabajos de Kant sobre el universo y se planteó el problema de las relaciones entre el alma y el cuerpo. Seguimos en 1714, cuando Swedenborg se traslada a la ciudad de Greifswald, al noreste de Alemania, y que ya entonces disponía de una importante universidad, pero que no era del agrado de Emmanuel. Él ansiaba ponerse manos a la obra con los dispositivos mecánicos que relatábamos anteriormente. Para ello necesitaba ayuda, y Emmanuel tenía un nombre en mente: Christopher Polen, ingeniero, inventor, matemático e industrial sueco, considerado el padre de la ingeniería sueca. Llega 1715 y mientras que Emmanuel espera un giro en sus asuntos para modelar su futuro, su padre habla de él al rey Carlos XII, diciéndole que tenía un hijo que estaba inclinado hacia las matemáticas y la mecánica, y que podría convertirse en un activo útil si lo ayudaba a ocupar un puesto en Uppsala o en otro lugar. En este año 1715, Swedenborg se prepara para editar la primera revista de ciencia en el país sueco, a la que llamó el Dédalo del Norte, en honor al héroe griego que se supone fue el primer inventor del mundo. Para ella quiere contar con los planos de los inventos de Christopher Polen y varios suyos, por lo que el inventor extiende una invitación para que Swedenborg vaya a conocerlo a su casa de Stenungsund, en Suecia. Fue entonces cuando Emmanuel conoció al hijo de Polen, Gabriel, de 16 años, y a sus 2 hijas, la mayor de las cuales, María, tenía 17 años, y Emerentia, su hermana menor, con tan solo 12 años. Sin embargo, esta última estaba destinada a formar parte de la historia de la vida de Swedenborg. Por fin, el 10 de enero de 1716, los periódicos de Estocolmo anuncian el primer número del Dédalo del Norte. Swedenborg tenía 28 años y era tan ambicioso como siempre, pero no tenía una ocupación estable. Tenía esperanzas de acompañar a Polen para conocer al rey y a finales de septiembre, estando Emmanuel en Uppsala,
una orden real autorizó a Polen a construir un dique seco para una estación naval. Este se acordó de Emanuel para que lo acompañara y aprovechara la ocasión para presentarle su revista y otros planes para avance de la ciencia. Para la ocasión realizaron una hermosa edición de la revista y añadieron una elaborada dedicatoria y unos versos, todo en honor al rey Carlos XII. Su Majestad examinó la copia bellamente cuadernada, quedando muy complacido. Le ofreció a Emanuel 3 puestos para elegir, decantándose por el de miembro asociado de la Junta de Minas, siendo esta una agencia gubernamental que funcionó entre los años 1637 y 1857, con la tarea de guiar y controlar la industria minera y el procesamiento de metales en Suecia. El 10 de diciembre de este año 1716 recibió la orden real que implicaba que sería asistente de Polen. En 1718 ya contaba con 30 años y debería pensar en contraer matrimonio, por lo que le propuso casarse con la hija mayor de Polen, pero ésta ya tenía pretendiente y de mayor agrado para ella que Manuel. Esto no disgustó a Swedenborg, al que le gustaba más la hermana pequeña, Emerentia. Pero por ser muy joven, pues tendría 14 o 15 años, su propio padre, junto con Emanuel, redactaron un documento en el que, llegado el tiempo, le concedería su mano. A Emerentia no le gustaba Emanuel y su hermano, Gabriel, que era chambelán de la corte, conmovido por el disgusto de su hermana, le robó el contrato a Swedenborg. Este, que lo guardaba como un tesoro, pidió que se le devolviera, pero al ver la desolación de la joven, decidió romper el contrato, olvidar todo y tomó la determinación de no pensar jamás en ninguna mujer, aunque parece que hay pruebas de que pidió la mano en otra ocasión a lo largo de su vida. Este no fue un buen año para Swedenborg. El 30 de noviembre de 1718, una bala atravesó el cráneo del rey Carlos XII. Muy afligido quedó Emanuel, cuya fortuna se vio seriamente afectada. Personalmente había tenido gran conexión con el joven rey, que había estado en contacto casi a diario durante un año. Se sentía desanimado, no solo había encontrado decepciones con la familia Polen, sino que sus proyectos, como el Dédalo, un canal y unas salinas en las que trabajaba, habían terminado repentinamente. Todos sus esfuerzos habían fracasado. Después de todo esto, siguió el ennoblecimiento de Swedenborg, no como consecuencia de todo lo ocurrido, sino porque era costumbre conferir nobleza a la familia de los obispos. Fue así como Emanuel Swedenborg pasó a llamarse Emanuel Swedenborg, como lo hemos conocido en la historia. En marzo de 1719 muere su madrastra, Sara Bergia. Inmediatamente partió para Brunsborg, donde estaba su padre. En su testamento había dejado todo su gran patrimonio a los 6 niños Swedenborg, aunque su primera intención era dejarle todo a Emanuel, que había sido su favorito, pero su padre la persuadió para que lo modificara y que no excluyera a los demás hermanos. El verano de 1721 encontró a Swedenborg en Ámsterdam, viendo a través de la prensa 3 tratados que había traducido del sueco al latín, el mayor de ellos su trabajo sobre química. Según la Sociedad Swedenborg de Londres, dice que tenía 2 intereses filosóficos centrales: la cosmología y la naturaleza del alma humana. Desde aproximadamente 1720 hasta 1745 estudió, escribió y publicó sobre estos 2 temas. Su primera obra filosófica significativa, titulada Especímenes de una obra sobre los principios de la filosofía natural, y publicada en 1721, enfatizó su visión en desarrollo de que todo en la naturaleza podía explicarse matemáticamente. Rechazó el concepto newtoniano de partículas de materia permanentes e irreductibles y sugirió que todo lo material era esencialmente movimiento dispuesto en formas geométricas. Por todo esto, no nos extraña que Swedenborg ya no fuera un aspirante anónimo al reconocimiento. Al comienzo del año 1722 había visto la realización de sus sueños de ganar una reputación europea. La principal revista crítica de Europa, el Acta Eruditorium de la ciudad alemana de Leipzig,
Incluía en sus páginas una reseña tras otra de los tratados publicados por Emmanuel, reseñas de ninguna manera breves y muy apreciativas de la teoría de Swedenborg de aplicar la geometría para determinar las causas de los fenómenos naturales. Si hubiera sido un buen orador, podría haberse convertido en líder político, pero pocas veces pronunció un discurso. Parece ser que tartamudeaba, así que su arma era la pluma, con documentos, panfletos y folletos para expresar sus opiniones. Hasta ahora estamos viendo un hombre científico, pero ya percibimos en él señales de su futuro místico. Ya siente la libertad de discutir las primeras causas y sugiere que las declaraciones de las Sagradas Escrituras son simbólicas en lugar de literales, como por ejemplo, el fuego con el que se atormentan las almas de los condenados no podía ser fuego material, ya que no los consume ni destruye, sino que debería entenderse como dolores de conciencia. Estamos ya en 1723. Emmanuel tiene 35 años cuando ocupó su asiento con el resto de los miembros de la Junta de Minas. Al morir el rey, quedó pendiente la ocupación de este puesto. Durante estos años le ofrecieron ser catedrático en la Facultad de Matemáticas de Uppsala. En ninguna parte el aprendizaje y el genio de Swedenborg llegó a ser tan conocido y apreciado como en la universidad, pero él estaba centrado en la geometría, la metalurgia y la química, no en la docencia. Él declaró: abandonar aquello con lo que pretendo realizar un buen servicio sería indefendible, y así concluye su periodo de ocio que había dedicado a estudios, viajes y publicaciones, que para su prestigio había decenas de folletos que testificaban su vivo interés en todo: descripciones de máquinas, cálculos de longitud, sistema de finanzas, inventos de estufas y especulaciones sobre la estructura del universo. Esta fase de su carrera había terminado. No salieron más folletos de su pluma durante los siguientes 10 años, aunque se dedicó a intensos estudios y voluminosos escritos que se materializaron en una fecha posterior. 1726. Emmanuel cuenta con 38 años. A pesar de sus éxitos profesionales, sus relaciones personales no le fueron bien. Se sabe que su familia estaba preocupada y le aconsejaban que buscara pareja. Parece que su decepción con la hija de Polen no hizo, como generalmente se cree, que él renunciara a las esperanzas de contraer matrimonio, ya que existen documentos y cartas en las cuales se indica que fue pretendiente de Stina Maja, una joven de 17 años descendientes de 3 arzobispos y 2 obispos, pero como en la anterior ocasión no fue correspondido por ella. Pero, ¿por qué dejó pasar todas las buenas oportunidades? En el libro Emmanuel Swedenborg, científico y místico, de Signe Tosvig, nos cuenta al respecto que ni necesitaba ni quería casarse por dinero, y en el Estocolmo del siglo XVIII no tenía que casarse por sexo. Su amigo Rousseau ha registrado que tuvo un amante cuando era joven, a quien dejó porque ella le fue infiel, y a Toussaint le habló de haber tenido un amante en Italia. En un diario escribió, sin duda exagerando, que las mujeres eran su principal pasión. Pero incluso allí tuvo cuidado de no citar nombres o incidentes relacionados con personas reales. Se sabe muy poco directamente sobre sus asuntos emocionales, pero se sabe que, lejos de ser un libertino, se afligía profundamente por la lujuria errante y anhelaba un matrimonio armonioso con una mujer inteligente. Es posible que no se casara porque había conocido y se había enamorado de una mujer que ya estaba casada. Sobre esto, un miembro del Parlamento inglés, Thea Tulk, que veneraba las enseñanzas de Emmanuel y cuyo padre lo había conocido en Londres, dijo que Swedenborg tenía la costumbre de decir que había visto en el mundo espiritual a su futura esposa, que lo estaba esperando allí, y que ella había sido conocida en el mundo material como la condesa Willenborg. Se dice que esta condesa, Elizabeth Stirkrona Willenborg, a quien Emmanuel parece haber conocido a principios de los 30, era atractiva y fervientemente religiosa. Swedenborg era amigo de su hermano y de su marido, aunque más tarde, en sus notas del más allá, le da al marido un muy mal nombre. No se sabe lo suficiente sobre la piadosa Elizabeth, pero parece
la responsable de la soltería de Swedenborg. Físicamente dicen que era un hombre guapo, vital y magnético, incluso en la vejez. Esto es afirmado por varias personas que lo conocieron. Puede ser, por todo esto, que en el otoño de 1727, con 39 años, y por primera vez alquila un apartamento en la ciudad y contrata un sirviente. Esto parecía indicar que ya estaba listo para establecerse en su propia casa. Y para terminar esta primera parte, vamos a hablar sobre sus tratados y libros de esta primera época. Según la Sociedad Swedenborg de Londres, durante la década de 1720 desarrolló sus pensamientos sobre el proceso por el cual el universo existe y continúa. Un manuscrito de 600 páginas, llamado Minor Principia, publicado póstumamente, fue un producto de estos esfuerzos, pero la gran obra de sus estudios filosóficos apareció en 1734. Esta contenía 3 volúmenes, bajo el título general de Obras filosóficas y mineralógicas. En el volumen 1, al que llamó Los Principia, según la costumbre de los filósofos del siglo XVIII, presentó sus principales conclusiones cosmológicas. Basó sus explicaciones de los principios de las cosas naturales en la experiencia, la geometría y la razón, y postuló la creación de un primer punto natural de la materia. Este primer punto natural, causado por el impulso divino de acción, consistía en movimiento puro. Desde este punto de movimiento puro descendió una serie de finitos, cada serie más grande y algo menos activa que la finita precedente. La cosmología de Swedenborg rebosa de energía de principio a fin. Argumentó que la actividad impregnaba los 3 reinos naturales: animal, vegetal y mineral. Cualquier sustancia material emanaba esferas de energía que interactuaban con la materia circundante. La experimentación moderna, particularmente en el campo de la energía atómica, ha confirmado muchas de las especulaciones cosmológicas de Swedenborg. Svante Arrhenius, destacado químico ganador del Premio Nobel en 1903 y fundador de la ciencia de la química física del siglo XX, concluyó que Buffon, Kant, Laplace, Green y Lambert propusieron sistemas de creación que habían sido sugeridos anteriormente en los Principia de Swedenborg. El segundo volumen de Obras filosóficas y mineralógicas trataba del hierro y el acero, y el tercero del cobre y el latón. En ellos, Swedenborg trató no solo la tecnología involucrada en el uso de metales, sino que incluyó más especulaciones filosóficas sobre la estructura y el funcionamiento del universo. Hasta aquí esta primera parte de la biografía de Emanuel Swedenborg. En el mes de enero publicaremos la segunda parte, titulada La búsqueda del alma, que comprende los años 1735 a 1744. Muchas gracias.